Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Ustedes se acuerdan qué era el muro de Berlín? ¿De qué se trataba? Sí han escuchado del muro de Berlín, ¿verdad? Ok, el muro de Berlín fue construido en el año 1961, en la cúspide de la Guerra Fría. En aquel entonces, Alemania estaba dividida en dos partes: Alemania Oriental y Alemania Occidental. Y la parte oriental fue bajo un gobierno comunista y la parte occidental bajo un gobierno demócrata. La parte oriental era parte de la Unión Soviética. Y dado que tantas personas estaban tratando de escapar de Alemania Oriental para huir de los comunistas, su mismo gobierno construyó un muro, dividiendo el país y dividiendo el capital de Berlín para que la gente no pudiera escapar. Pues en el año 1987, el presidente Ronald Reagan, de aquí de los Estados Unidos, hizo un discurso enfrente del Gran Muro de Berlín. Y él dirigió sus palabras al líder de aquel entonces de la Unión Soviética, al Mikhail Gorbachev. Y en el punto culminante del discurso, él dijo: Señor Gorbachev, derribe este muro. En el 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín fue derrumbado. Y fíjese que yo estaba en la prepa en aquel entonces, en el high school, y el año después recibimos un estudiante de intercambio de Alemania. Se llamaba Dorian. Y Dorian y yo llegamos a ser muy buenos amigos. Y él me contó de ese día. Y me dijo que el 9 de noviembre, aunque él solo tenía 16 años, él pidió ride y llegó ahí a Berlín. Y la siguiente mañana, el 10 de noviembre, él estaba parado allá arriba del muro junto con miles de otros alemanes, celebrando la caída de ese símbolo de lo que dividía su país. Porque al final de cuentas, eso es lo que hacen los muros, ¿verdad? Dividen, hacen divisiones. Y hoy vamos a hablar sobre el muro que nos dividió a nosotros de Dios. También vamos a ver los muros que nos dividen el uno del otro. Y hoy vamos a ver que Jesús es el que derrumba, esos muros. Veamos, el texto de hoy es la segunda lectura que acabo de leer, pero se lo voy a leer de nuevo, de Efesios, el capítulo 2. Y dice así: Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dio instrucciones a Moisés en el monte de Sinaí de cómo construir el tabernáculo, o sea, el templo,
Dios le dijo que iba a consistir en solo 2 cuartos. Y el primer cuarto del templo se llamaba el lugar santo. Es en donde entraban los sacerdotes cada mañana y cada tarde para ofrecer oraciones por parte del pueblo. Pero el otro cuarto que estaba detrás de ese cuarto se llamaba el lugar santísimo. Y ahí es en donde colocaron lo que se llama el arca del pacto, que era una caja hecha de madera. Y el arca del pacto era más o menos como el trono de Dios en el templo. Representaba su presencia entre su pueblo. Pero Dios le dijo a Moisés que colgaran una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y no fue una cortina cualquiera, era una cortina sumamente gruesa, de como un pie de anchura. Era más bien como una pared. Y Dios dijo que nadie podía pasar por esa cortina, con la excepción del sumo sacerdote. Y eso solo una vez al año, para rociar sangre sobre el arca del pacto. Porque eso simbolizaba como la sangre es el precio que se paga por el pecado. Y esa cortina gruesa que dividía esos 2 cuartos, esa pared, ese muro, digamos, simbolizaba el pecado del pueblo que los había separado de Dios. Porque la verdad es que Dios odia el pecado. A menudo hoy en día nosotros pasamos por alto esa verdad mucho, aún en las iglesias, que Dios odia el pecado y debe odiarlo. O sea, el pecado está mal, es dañino, lastima a nosotros y a otras personas. Pero nosotros a menudo tratamos nuestros pecados como si no fueran nada. De hecho, a veces hasta que nos reímos de las cosas que hacemos y los tratamos como si fueran inofensivos. Pero hay que entender que Dios odia las mentiras que contaste a tu mamá. Él odia las mentiras que contaste a tu pareja. Él odia cada vez que tomas demasiado. Dios odia las palabras feas y los chistes rojos que contamos. Dios odia el pecado, nos separa de Él. Por causa de ellos merecemos estar separados para siempre de Dios en el infierno. Hasta el profeta Isaías dijo que por causa de nuestros pecados, Dios ni nos escucha nuestras oraciones. El que tiene pecado no puede presentarse ante Dios. Dice la Biblia que el pecador que se presenta ante Dios, el Dios Santo, quedará condenado para siempre. Dios odia el pecado. Tus pecados, las cosas tontas y malas que haces todos los días, estos edifican un muro entre tú y Dios. Un muro que tú nunca podrías escalar. Un muro que tú nunca podrías derrumbar. Un muro que nos mantiene alejados de su presencia. Y nosotros nos damos cuenta de eso. Cuando hacemos algo malo, a menudo sentimos ese muro. De hecho, no queremos venir a la misa, ¿verdad? No queremos enfrentar a Dios. Sentimos la culpa. Muy adentro, todos nosotros sabemos que Dios odia nuestros pecados. Pero es por eso que vino Jesús. Pablo nos dice en el texto: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, antes estaban separados, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús. Porque Cristo es nuestra paz con Dios. Solo unos versículos después dice que Él nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Porque en esa cruz Jesús sufrió el castigo de todas las mentiras que has contado en tu vida.
el castigo de todas las veces que has tomado demasiado. El castigo de todas esas palabras feas que han salido de sus bocas. Allí en la cruz, Jesús sufrió esa separación de Dios el Padre. ¿Qué clamó desde la cruz? Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ahí en la cruz Dios abandonó a Dios. Dios el Padre puso un muro entre Él y su Hijo. Y castigó a Él en nuestro lugar. Y al hacerlo, Jesús derrumbó el muro que nos separaba de Dios. Ganó por nosotros el perdón. Nos reconcilió con Dios el Padre. Como cantamos en el himno, ahora tenemos paz con Dios. Podemos llamar a Dios nuestro Padre. Podemos orar a Él con la confianza que siempre nos escuchará y que siempre nos contestará para nuestro bien. Y un día vamos a poder estar ante su presencia sin temor, disfrutando de su gloria para siempre. Todo porque Jesús derrumbó ese muro que nos separaba de Dios. Y al hacerlo, Él también derrumbó los muros que nos dividen a nosotros. Fíjese que cuando Dios dio sus leyes en el monte de Sinaí, Él mandó que los israelitas construyeran un muro alrededor del pueblo, pero no un muro físico. O sea, el muro que Dios puso alrededor de ellos era su pacto, eran las leyes que Él les dio, gobernando sobre debían vivir, de qué deben comer, cómo debían adorarlo. Porque Dios dio esas leyes para separarlos como su pueblo escogido de todas esas naciones paganas que los rodeaban. Y dio esas leyes para separarlos, para que se enfocaran en el Mesías, el Salvador que estaba por venir. Pero esa separación que Dios hizo a su pueblo escogido realmente no era un muro, era más bien como una cerca. Sabemos porque los israelitas cada rato estaban brincando la cerca para ir a adorar a dioses falsos de las otras naciones. Y Dios no puso esa cerca para mantener a las personas alejadas de su pueblo. Como vimos en la primera lectura, Dios quiso que todos los gentiles, nosotros, los no judíos, también formáramos parte de su pueblo. Siempre que adoraban al verdadero Dios. Pero lo que hicieron los judíos, los israelitas, es que usaron eso como pretexto para construir un muro grande entre ellos y todas las demás naciones. O sea, ellos pensaban, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Dios solo ama a nosotros, los judíos, que no era cierto. Y ellos llegaron a odiar a los gentiles y despreciarlos. Porque ellos eran, como decía en el Chavo de Ocho, ellos eran la chusma, ¿verdad? No nos juntamos con ellos, son malos. Y no es interesante que eso pasa muy a menudo en nuestro mundo hoy en día. Dejamos que nuestras diferencias nos dividen. Diferencias como de cultura, o de raza, o de idioma. Dejamos que otras personas son como esa chusma, que no queremos juntarnos con ellos. O sea, vemos eso aún en las escuelas, en el trabajo, en nuestras familias. Formamos tribus. ¿Me explico? O sea, formamos grupos y luego tratamos a otros diferente. Hablamos a nosotros y ellos, ¿verdad? Que nosotros somos algo, ellos no queremos estar con ellos. Y hacemos grupos de blancos y negros e hispanos, ¿verdad? De ricos y pobres, de republicanos y demócratas, ¿verdad? De mexicanos y nicaragüenses y hondureños, discúlpame. O sea, hacemos diferencias, pero que es un poco ridículo, ¿verdad? Porque para Dios no hay diferencia de personas. Todos somos
pecadores, los cuales merecemos el infierno. Todos. Todos somos personas amadas por Dios, personas por las que Jesús murió. En ese sentido, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Aun como creyentes, somos una familia. O como dice Pablo aquí, somos un edificio, una sola iglesia. Aunque todos somos diferentes, con diferentes personalidades, hablando diferentes idiomas, de diferentes países. Porque Jesús derrumbó esos muros al morir por nosotros en la cruz. Porque Él mostró en la cruz que Él ama a todas las personas por igual. Y quiere que nosotros amemos a todos de esa misma manera. Pero dado que somos pecadores, dado que somos egoístas, a menudo construimos muros en nuestras familias, con otros en el trabajo, en la escuela, hasta a veces aún aquí en la iglesia. Dejamos que nuestras diferencias, que nuestro enojo, nuestro orgullo nos dividan. Y es por eso que necesitamos tanto a Jesús todos los días, para recordarnos del muro que Él ha derrumbado entre nosotros y Dios, para recordarnos de todas las tonterías de que Él nos ha perdonado a nosotros, para que Él nos recuerde de que Él hizo eso para todas las personas, que Él ame a todos por igual. Y así es como Él quiere que amemos a los demás. Él ama a todos. Piénsalo. Dios ama. Jesús murió por esa persona en tu trabajo que te trata como basura. Dios amó. Jesús murió por tu amigo que te traicionó. Dios ama. Jesús murió por mexicanos y centroamericanos y aún por nosotros los bolillos, por todos. Y así es como Él quiere amemos a los demás. Esa es la lección de hoy. Cuando vemos el gran muro que nos separaba de Dios, que son nuestros pecados, y cómo Jesús, todo lo que hizo para derrumbar ese muro, y como Él ama a todos. Si nos puede amar tanto a nosotros y a ellos, nosotros también podemos amarlos. La lección es dejar de pensar en nosotros y ellos, nosotros los hispanos y ellos los americanos y ellos los negros. Somos todos nosotros. Somos todos hijos de Dios. Acuérdense, Dios no hace diferencia de personas. Entonces hoy te quiero animar a ti, a cada uno individualmente, a que veas ese gran muro que Dios ha derrumbado para ti. Pero también que veas esos muros de enojo, de orgullo que has construido con otras personas en este mundo. Y quiero animarles hoy a que, viendo el gran amor de Jesús por ustedes, que derrumben esos muros. Amén.